la situación que estamos viviendo en cada uno de los estados, y particularmente con ustedes queremos hablar sobre dos temas. Uno es la preocupación que tenemos por el riesgo en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, las personas defensoras que abordan el trabajo en el tema de desaparición. Y el otro punto que queremos tocar con ustedes es respecto a las cifras que ha manejado el gobierno en el último tiempo sobre las personas que se encuentran desaparecidas en el país. Ustedes han visto que mencionan unas cifras, después las modifican. Hay una preocupación de las organizaciones que estamos aquí presentes, de las 12 organizaciones, al respecto. Sobre estos dos puntos vamos a tratar con ustedes. Buenas tardes. Teniendo presente el reciente asesinato de Sandra Luz Hernández en el estado de Sinaloa, ocurrido el 12 de mayo de este año, defensora y madre de un joven desaparecido. Asimismo, el caso de la defensora de Sonora, Marta Solórzano, quien se encuentra en estos momentos en riesgo, a pesar de contar con el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. En ese marco, estas organizaciones participantes les queremos informar lo siguiente. En marzo del 2014, representantes en Jalapa del colectivo Por la Paz recibieron amenazas de funcionarios del gobierno de Veracruz por exigir a las autoridades investigar el paradero de personas desconocidas, cuyas denuncias permanecen estancadas en diferentes agencias del Ministerio Público. Por su activismo en el acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición, los integrantes del colectivo han recibido además actos intimidatorios por parte de la Secretaría de Marina, Seguridad Pública y Agencia Veracruzana de Investigaciones. También el 15 de mayo, alrededor de 150 elementos de la Secretaría de Marina, a bordo de 15 vehículos oficiales y particulares, cerraron los accesos a las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, supuestamente en búsqueda de un delincuente que se ocultaba en viviendas aledañas. Un capitán de la Marina informó al personal del CDH Nuevo Laredo que solicitaban autorización para ingresar a las oficinas a revisar las instalaciones y también para revisar la documentación de las quejas con el pretexto de que todo estuviera en orden. Por estos hechos, organizaciones como CEGIL, Amnistía Internacional y Human Rights Watch enviaron escritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación, condenando los hechos y solicitando medidas de protección para el personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Finalmente, en el caso del compañero Miguel Ángel García Leiva, asesor legal y coordinador de enlace de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad AC, denuncia amenazas, agresiones, hostigamiento, tortura, criminalización y violación de derechos humanos por parte de policías estatales, municipales y federales, como toda una acción orquestada en su contra a raíz del activismo que desarrolla en el noreste del país. Existen denuncias públicas y quejas por estas acciones de la autoridad, acciones que se agudizan en su contra a partir de junio del 2013 en los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa. El último evento intimidatorio que sufrió el licenciado García Leiva fue en el mes de mayo de este año. El año pasado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 89 agresiones contra 4 defensores de derechos humanos en su informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, actualización y balance. ¿Esto bien? Bueno, por último, la campaña nacional contra la desaparición forzada también ha registrado un grave incremento de agresiones a defensores y defensoras de los derechos humanos
que incluso han sido víctimas de desaparición forzada. En lo que va de este sexenio han sido víctimas de este delito 29 defensores y defensoras de los derechos humanos, frente a 59 casos que se dieron en todo el sexenio de Felipe Calderón. La criminalización hacia defensores y defensoras como hacia las víctimas de desaparición es una constante, como hacia las víctimas de desaparición es una constante. Otro de los temas que se discutieron en este encuentro, también como yo lo comentaba, ha sido esta situación de las cifras oficiales que ha dado el secretario de Gobierno, y bueno, en torno a eso el pronunciamiento dice lo siguiente. Otro tema que nos preocupa es el de las cifras oficiales de las personas desaparecidas en México, donde de manera reiterada hemos visto en las últimas semanas las declaraciones hechas por el secretario de Gobernación con respecto a las cifras de desaparición en el país. En ellas se evidencia la falta de aceptación de la problemática alarmante que estamos viviendo, negando incluso la existencia de las desapariciones forzadas, utilizando en el discurso de que se trata de otro tipo de situaciones, como el hecho de mencionar que son personas no localizadas, ausentes o extraviadas. Con estas declaraciones se sigue negando de manera sistemática la existencia de las desapariciones como una política de la violencia de Estado. La divergencia de cifras presentadas por el gobierno federal parece más una respuesta mediática y coyuntural ante la presión internacional de familiares y de organizaciones de derechos humanos La divergencia de las cifras presentadas por el gobierno federal parece más una respuesta mediática y coyuntural ante la presión internacional de familiares y de organizaciones de derechos humanos, ya que en los hechos se muestra la falta de voluntad política del Estado para realizar investigaciones serias que permitan contar con una base de datos confiable. La supuesta depuración de la cifra oficial que se había dado de cerca de 27,000 personas desaparecidas que se tenía a inicios de este sexenio refleja que esta violación a derechos humanos vaya en disminución. De acuerdo con la misma cifra reconocida por el propio secretario de Gobernación, se menciona que en lo que va de este sexenio existen 8,000 desaparecidos, y sumado a la cifra depurada del sexenio anterior, también de 8,000, da un total de 16,000 personas desaparecidas. Ante esto, las organizaciones firmantes exigimos que se den a conocer los criterios bajo los cuales fue depurada esta cifra, lo cual dará certeza tanto a los familiares como a las organizaciones de que el Estado está cumpliendo con la voluntad mostrada en el discurso. Sí. Bueno, entonces estos son varios de los temas que hemos abordado aquí en el encuentro entre las 12 organizaciones participantes, y particularmente son estos dos temas los que les decía y que ya tocamos con ustedes: el riesgo en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos, la criminalización que hay hacia los defensores. Hay un mecanismo de gobierno que supuestamente protege a las defensoras y no está funcionando, entonces por eso queremos colocar este punto. Y el otro, el que acaba de comentar Nadim de la organización Hasta Encontrarlos, las cifras que está mostrando el gobierno no nos están diciendo los criterios y la metodología con la que están colocando estas cifras, elaborando estas bases de datos. Son estos dos temas. No sé si tengan... ¿Puedes repetir cuál es la cifra de este sexenio? 16,000. De los 8,000 que fueron del sexenio anterior y 8,000 supuestamente en lo que va de este sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Ustedes están de acuerdo con estas cifras? No, por supuesto. ¿Cuántos estiman que...? No estamos de acuerdo. Del sexenio pasado se mencionaban más de 30,000 desaparecidos. Lo que decimos es que están diciendo que son 8,000 del sexenio anterior y 8,000 de lo que va de este sexenio. Sí, o sea, de un año y cacho son 8,000, entonces son 30,000 del pasado más estos 8,000. Es erróneo lo que está manejando el Estado. Más bien no erróneo, están escondiendo las cifras. Es lo que nos preocupa. Ustedes tienen como quiera su estadística particular, llevan un conteo más real de esta situación. Sí, las organizaciones, como ustedes saben, atendemos casos de desaparición. A quien le toca tener toda esta base nacional es
al gobierno. El gobierno tiene ese mandato de acuerdo a la Ley General de Atención a Víctimas. No lo está haciendo correctamente y es lo que estamos demandando, que definan cómo lo están haciendo, porque la forma en que manejan las cifras no tiene lógica. Plantean una cifra, luego plantean otras cifras. Eso no genera, por supuesto, que ninguna confianza. No están haciendo las cosas bien y la demanda es que digan cuál es la metodología que están utilizando, qué criterios están teniendo para construir estas bases de datos. Pero a ustedes como organizaciones en cada uno de los estados que están representados también les llegan denuncias a cada uno de ustedes. Por eso les preguntaba, las cifras que ustedes tienen contra las que el gobierno maneja no son similares. Sí, ahí por ejemplo en Baja California, por eso está muy bien lo que se precisa parte de lo que, y el recuento de las organizaciones. Realmente el trabajo de campo, el trabajo de investigación de las desapariciones y los números negros que se manejan son en mucho superados por las estadísticas oficiales maquilladas y la simulación que hace el gobierno federal y los gobiernos de los estados de los números. Por ejemplo, en Baja California tenemos nada más una asociación, la que represento yo, que soy coordinador, la Asociación de Esperanza contra la Desaparición Forzada. En 12 años de trabajo tenemos son 2.800 desapariciones. Los números de la autoridad son ínfimos, no hablan de 200 desapariciones, pero hay 3 organizaciones que nos enfocamos a los casos de desaparición. Y en Sonora, por ejemplo, que no hay una estadística real, los números también son desproporcionados, porque en Sonora se han descubierto también fosas clandestinas y hay áreas ahí como son. En el caso de Sonora y Baja California, también hay un número incierto porque son de estados con tránsito de migrantes a Estados Unidos. Basta recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace 2 años señaló que había más de 20,000 casos de secuestro o desaparición, que es otra situación diferente, ¿no? En el caso de la pregunta completa, son los 8,000 desaparecidos en el sexenio, nada más en lo que va este sexenio, de 8,000 se queda corta porque están ocultando ellos las cifras reales. Cada organización por estados manejamos una cifra, no la podemos dar porque no es la cantidad total de lo que recibimos. Acuérdense que nosotros las organizaciones estamos trabajando con personas, no con números, no con cifras. Lo otro que tiene que ver es que desconfiamos de este manoseo de cifras que entra el gobierno, porque lejos de dar una explicación detallada de cada expediente, ustedes recordarán, la CNH maneja una cifra, la Gobernación maneja otra cifra y la Procuraduría General de la República maneja otra cifra. Para nosotros son personas desaparecidas, no números. Sí, y bueno, también otro comentario. De las últimas citas que tenía el gobierno federal en su página oficial, por ejemplos, para poner otro ejemplo añadido al que ya comentan los compañeros, se mencionaba que en el presente gobierno de Peña Nieto no había mujeres desaparecidas en Nuevo León, por poner un ejemplo. En CADAC tenemos registro de mujeres desaparecidas en ese periodo. Entonces las cifras no están haciéndose de manera correcta. Lo que está haciendo el gobierno no es correcto, está haciendo, como ya decía Raimundo, un manoseo y un juego de cifras que no nos están dando certeza alguna. Ahora, si tomamos en cuenta que desde los 60 están habiendo desapariciones forzadas, si pudiéramos hacer la suma de cada uno de los sexenios, los números se irían muchísimo muy arriba de lo que nos están mencionando las autoridades. Del puro periodo que le llaman minimizando ese periodo como guerra sucia, que fue un periodo de terror de Estado, son alrededor de 1,000 desaparecidos que no se mencionan por ningún lado tampoco. ¿Ustedes ya han solicitado el que se les dé esta explicación? ¿Qué respuesta les han dado? ¿O todavía no han solicitado esta explicación de en qué criterios se basan? Sí, desde el año pasado se ha demandado el gobierno desde diferentes vías y organizaciones, e incluso Human Rights Watch, por ejemplo, una organización internacional, también lo hizo. Se está demandando que las hagan, que planteen los criterios que están utilizando y que hagan el conteo, digamos, de manera correcta.
hasta ahorita no ha sido atendido. Es decir, pareciera que la respuesta es dar nuevas cifras y dar nuevas cifras, y al final sigue siendo un juego de números que no nos está diciendo lo que ocurre en el país. ¿Acaso lo que se puede ver reflejado en números? Como ya dijimos, no siempre la gente denuncia una desaparición porque hay temor, porque hay amenazas, pero de la gente que denuncia tendría que haber esa base de datos que le toca al gobierno por obligación hacer y hacer de manera correcta. De los 16,000 que hablan, que son 8,000 del anterior, 8,000 del actual, hablaban de 30,000 que se habían dado en el sexenio anterior. Los otros 14,000, ¿dónde los pudieron haber colocado, por así decirlo? ¿O qué razón les dieron esta diferencia? Eso es lo que quisiéramos saber. ¿De dónde saca el Estado que son 8,000 del sexenio pasado, 6 años, y 8,000 de este año y cacho que va de sexenio de este? ¿Cómo es que los minimizan? ¿Cómo es que pueden decir cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué periodo de edades, en qué lugares, en qué estados de la República, dónde dejan las desapariciones forzadas de los años 70? Y sobre todo, ¿no?, que desaparecen, desaparecer cifras, aunque nosotros, para las organizaciones, lo que cuentan son las personas, ¿no?, hombres y mujeres desaparecidos, pero esta política todavía da más credibilidad a lo que señalamos las organizaciones de familiares con desaparecidos, de que es toda una política, además de ser una política de terrorismo de Estado o oficial, es una política encaminada a tratar de desaparecer a los desaparecidos y desaparecer la justicia para los desaparecidos, que desgraciadamente en México se está simulando, porque los números negros y con el descubrimiento de fosas clandestinas, en el caso particular de la Baja California, tenemos el caso del Pozolero, pero no son solamente desapariciones de ciudadanos nacionales, son también de ciudadanos extranjeros que escapan a las estadísticas. Por ejemplo, en Baja California tenemos documentados como asociación desaparición de personas de nacionalidad japonesa, de chinos, italianos, norteamericanos, australianos, sudamericanos, centroamericanos, que todavía eso, considerando esta nueva política de terror de Estado, terrorismo institucionalizado y ocultamiento de cifras, no se toma en cuenta a los extranjeros, porque eso está escapando al número real. En el trabajo que hacemos las organizaciones estamos hablando de ciudadanos nacionales, pero la dimensión de la problemática de la desaparición forzada se dispara y todavía es mucho más tenebrosa, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es, lo que estamos viviendo en el país es terrible. O sea, hay una grave situación en el tema de desaparición de personas. Ustedes saben, porque ustedes lo van cubriendo, de desaparición forzada y de desaparición de personas por delincuencia organizada. La situación es terrible, y con estos dos puntos que tocamos mostramos cómo el gobierno no está actuando de forma eficaz frente a esta problemática tan grave. Las desapariciones siguen ocurriendo en el país, en todos los estados, lo analizamos aquí en el encuentro, las 12 organizaciones que estamos de los 13 estados de la República que estamos, las desapariciones siguen ocurriendo, y el impacto que tienen las desapariciones que ya ocurrieron también es muy grave. Hay mucha gente que sigue sin ser localizada, y en estos dos puntos, tanto el riesgo que viven los defensores y defensoras de derechos humanos y los datos, el manejo de datos, la manipulación de datos que hace el gobierno, nos muestra que el gobierno no está actuando de forma responsable y eficaz frente a una problemática tan grave que tenemos en el país. ¿Por qué consideran que haya esta manipulación de datos? Lo que hemos comentado ahorita y las cifras que se dan, o sea, dan una cifra, vuelven a dar otra cifra, hay un juego con los datos. La presión internacional. ¿Se pudiera presumir de una colusión del gobierno con redes de tráfico de personas, de órganos? Bueno, es, digamos,